Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por el esfuerzo de estar a las 7 de la mañana conectadas, conectados. Eh, Vamos el día de hoy a hablar. Bueno, la clase está pensada para hablar de los derechos de petición y el acceso a la información. El día de hoy me voy a concentrar sobre todo en el derecho de petición. Déjenme aquí un mensaje que me mandaron justamente indicándome dónde iban a estar las llaves del aula. Entonces, decía, el día de hoy me voy a concentrar en el derecho de petición desde aspectos históricos, aspectos doctrinales, y ya el día de mañana vamos a hablar del acceso a la información, sus características, todo su desarrollo, ¿no? Obviamente también nos vamos a referir no solo a la evolución, distintas modalidades del derecho de petición, entonces, bueno, algunas cosas que serán de definición y desde luego ya saben la dinámica, quienes han estado en clase conmigo, para quienes no, soy Alonso Vázquez Moyers, profesor investigador de la Escuela Judicial. Y bueno, la idea no es que yo hable, ¿no? Que exponga un poco el tema y siempre está abierta la posibilidad para que ustedes me interrumpan, ¿no? Hagan alguna pregunta, comentario. Y bueno, eso, ¿no? Ya mañana veremos algunas cosas, inclusive con videos, ¿no? Para ejemplificar y para ver conferencias relacionadas con este tema. Pero bueno, entonces, el derecho de petición se considera que es el derecho que tiene toda persona para solicitar a cualquier órgano de gobierno información. Y se vuelve importante particularmente a partir del siglo XIX, ¿no? Pero algunos libros de historia, propiamente, de historia jurídica, ¿no? Hablan de periodos virreinales sobre la materia, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en el derecho que tuvieron los súbditos del rey de dirigir peticiones, súplicas a través de los distintos órganos de gobierno que constituían el engranaje político de la monarquía. No era infrecuente, por ejemplo, ¿no? Que los súbditos americanos del continente, ¿no? Solicitaran mercedes, cargos, rentas, prebendas al rey a través de audiencias y le llamaban gobernaciones, ¿no? Hay un libro que se llama así, El Derecho de Petición, publicado en Madrid, ¿no? La Universidad de las Islas Baleares. Yo la encontré al preparar esta clase en línea. Y entonces ahí dice, ¿no? En la novísima recopilación española se asienta, ¿no? Liberal se debe mostrar el rey en oír peticiones y querellas a todos los que a su corte vinieran a pedir justicia, porque el rey, según la significación de su nombre, se dice regente o regidor, esto lo estoy leyendo, ¿no? Y su propósito es hacer juicio y justicia porque la celestial majestad recibe el poderío temporal, ¿no? Entonces, bueno, esto solo para decir, ¿no? Que había estas posibles solicitudes, pero como ven, pues se limitaban a aspectos prácticos, ¿no? No invadían aspectos que tuvieran que ver con la forma de gobierno de la Nueva España, ¿no? Quizás el antecedente más directo, entonces, de derecho de petición, está en Inglaterra, ¿no? En la Bill of Rights de 1689. Ahí se señala como un derecho de los súbditos, igualmente, presentar peticiones al rey, declarando como ilegal toda prisión o procesamiento de los peticionarios, ¿sí? Que era como el contrarrelato, el contrapunto, decir, bueno, tengo derecho a solicitar y no por esa solicitud podrá ser penalizado, ¿no? Y después, en algunos otros ordenamientos comienzan a aparecer en textos constitucionales y franceses señalamientos parecidos. En el caso de México, la Constitución de Cádiz no fue muy explícita, pero el artículo 373 señaló que todo español tenía derecho a representar a las Cortes o al rey
para reclamar la observancia de la Constitución. Y es hasta la Constitución Española de 1837 que aparece el derecho explícito de petición para España. En México, mientras estuvo vigente la Constitución de Cádiz, se aplicó este texto, pero en 1814, ya en la Guerra de Independencia, la Constitución de Apatzingán declaró en su artículo 37 que a ningún ciudadano se le podría coartar la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en este decreto constitucional, ¿no? Para la libertad de la América Mexicana, aparece esta posibilidad, ¿no? Entonces, si bien en ese texto, en la Constitución de Apatzingán, hay todavía limitantes al derecho, persiste una herencia, pues, española, ¿no? Se había avanzado al señalar el derecho de reclamo ante las autoridades, que es una de las vertientes, una de las formas de materializar, perdón, el derecho de petición, solicitar, pero también reclamar. Y dentro de ese reclamo, pues va a estar el reclamo de justicia y ya veremos, ¿no? Ejemplos concretos de cómo se materializa el derecho de petición de justicia ante tribunales constitucionales y las respuestas que significan. Y vamos a poner 2 ejemplos que pues ya conocerán, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que a pesar de esa formulación de la Constitución de Apatzingán, el derecho de petición no ganó mucho terreno. Ni siquiera en la Constitución de 1824 se contempló, ¿no? Fue hasta la cuarta década del siglo XIX que esta prerrogativa encontró nuevos espacios. Y llegamos así al Acta Constitutiva de Reformas de mayo de 1847, donde se ratifica este privilegio, ¿no? En el artículo 2, que establece que es derecho de los ciudadanos votar en elecciones populares, ejercer el de petición y reunirse para discutir negocios públicos, ¿no? O sea, ya algunos derechos políticos, el voto, la petición vinculada a esto y el derecho de asociación, ¿no? Con esto se reconoce no solo el derecho de participar en el gobierno, lo que sí se había retomado desde la Constitución de Cádiz, sino que se reconoce este derecho de petición al gobierno y se despenaliza la libertad de reunirse para discutir asuntos políticos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Cuando vean el derecho de asociación, pues durante mucho tiempo estuvo penalizado y en otros momentos, todavía en el siglo XX, no estaba necesariamente penalizado, pero estaba restringido, ¿no? No todos los partidos políticos podían serlo. No estoy diciendo con ello que todos puedan serlo, tiene siempre limitantes el derecho de asociación, pero no necesariamente proscribir la asociación con fines, desde luego, que sean lícitos, ¿no? Y en este caso, pues de participar en asuntos políticos y discutir. Pero las constituciones de los años 20 del siglo XIX, eso también aparecía como delito, ¿no? Bueno, esos mismos puntos fueron retomados en 1856 en el artículo 23 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. Pero fue el proyecto de constitución de ese año, del 56 para entrar al 57, o para la Constitución 57, donde se detalló de forma más explícita el derecho de petición. En el artículo 29 se establece un inviolable privilegio ejercido por escrito, algunas características, de manera pacífica y respetuosa, y se señalaba que en todas las peticiones elevadas a los órganos de gobierno se haría saber el resultado al peticionario, ¿no? Que estos son los antecedentes, ustedes ya habrán escuchado, ¿no? Porque este derecho de petición tiene varias aristas que iremos viendo, ¿no? Solicitar información, que es una de las modalidades, y claro, la solicitud de información ya tiene distintas maneras de hacerse, ¿no? Inclusive, esto lo hago como una parte, pero que iremos viendo a lo largo de estas 2 sesiones, si por ejemplo, en aras de proteger el derecho de petición, que eso también tenía que ver con rendición de cuentas, pero que va de la mano con la transparencia, los mensajes en Twitter, ¿no? Las cuentas de Twitter, y si ahí se pueden realizar peticiones y si esas peticiones pueden ser vinculantes o no. Distintas modalidades y, como ya decía, la respuesta jurisdiccional. Y aquí, por ejemplo, cuando ya estaba diciendo, se ejerce por escrito de manera pacífica y respetuosa, recordar, bueno,
y su contrarrelato, que es la respuesta que debe de obtenerse, ¿no? Y aquí podemos recordar, por ejemplo, la figura jurisdiccional de la negativa ficta, pero ya llegaremos a eso, solo lo menciono. Entonces, bueno, esto porque, como dije, ¿no? En todas las peticiones que se elevaran a los órganos de gobierno, se daba a conocer el resultado a quien lo pedía. Y así quedó en el artículo 8º de la Constitución del 57. Decía, esto lo leo, de mis notas dice, es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y ésta tiene obligación de conocer el resultado, de dar a conocer el resultado al peticionario, ¿sí? Entonces, bueno, algunas características, como decíamos, por escrito, como modalidad, de manera pacífica y respetuosa, lo que sea que eso signifique, pero pues obviamente sin injuriar, sin insultos, ¿no? Y en materia política, lo cual quiere decir que se puede solicitar otras cosas que no sean políticas, y habría que definir eso, ¿no? Solo los ciudadanos de la República, hay limitados, ¿no? A las personas que estén en ejercicio de sus derechos, que tengan esta cosa de nacionalidad y mayoría de edad, etcétera, ¿no? Y un escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, que esto después tendrá sus aristas, ya veremos cuando entremos al estudio de la negativa ficta y su configuración, su materialización, la cosa de la competencia, ¿no? Pero ahorita dejémoslo así, ¿no? Una solicitud a la que recae una respuesta. Y este artículo, y que se tiene que formular por escrito, ¿no? Con la limitante que ya dije de la materia política. Este artículo será el antecedente directo del texto constitucional del 17 sobre la misma materia, y permaneció casi sin cambios desde 1856. La importancia del derecho de petición ha sido o fue tal, y era tan común entonces que ni siquiera cuando, pues cuando estuvo el Segundo Imperio se derogó, ¿no? El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en 1865 también ordenaba, en su artículo 8, el derecho de todo mexicano a obtener audiencia del emperador y presentarle sus peticiones y quejas. Se agregó al texto, no obstante. Al efecto, ocurrirá a su gabinete en la forma dispuesta por el reglamento respectivo. Entonces, se hace una remisión expresa a un ordenamiento secundario para cumplir con estos requisitos de ejercer el derecho, ¿no? De petición. Luego, el triunfo de los liberales, el derrocamiento del gobierno de Maximiliano, que le volvió a dar toda la certeza a la Constitución del 57, implicó que el derecho de petición, consagrado en el artículo 8º, recuperara su plena vigencia. Y permaneció así el texto casi durante todo el último tercio del siglo. A inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana lo reivindicó y actualizó como parte de sus demandas, ¿no? Como luego lo apreciaremos del texto de 1917, ¿no? Que casi retomó íntegro el contenido del artículo 8º y, digamos, será hasta mucho después que el derecho de petición ganaría nuevos espacios en los textos jurídicos mexicanos. Entonces, el artículo 8º, ¿no? Que dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos mexicanos. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, esto lo que ya había leído, ¿no? La cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término, ese es otro tema, ¿no? Ya lo iremos viendo, al peticionario, ¿sí? Entonces, bueno, esta figura consagrada en el artículo 8º constitucional ha sido recurrentemente denominada derecho de petición y se deja de lado, ¿no?, el correlato de derecho de respuesta. Ambos, el derecho de petición y de respuesta, tienen identidades específicas, ¿no?, en donde la interpretación constitucional ha puesto en la mesa de los doctrinarios mexicanos cuestiones conceptuales
pero su discusión no se ha dado, ¿no? Porque normalmente se le da la denominación, pues, de derecho de petición, según lo dispuesto en el artículo 8º constitucional. Entonces, vamos a ir hablando, ¿no? De algunas evolución del derecho de petición del constitucionalismo mexicano, referencia, desde luego, en instrumentos internacionales, legislaciones extranjeras y reflexiones generales sobre este derecho en México, ¿no? Primero, señalar que, bueno, algo que quizás sea un poco obvio, ¿no? Pero que la petición denota una solicitud, ¿no? Y que tiene diversas acepciones, o sea, que tiene un carácter plurívoco. Esto va a ser importante sobre todo para el desarrollo posterior, ¿no? Las formas en las que se puede ejercer el derecho de petición y las manifestaciones que tiene, que ya dije, una de las más, no sé si las más importantes, pero una de las más importantes, es que estoy pensando si es inclusive la más, pero no se puede establecer así un criterio como general, pero una de las más importantes es la jurisdicción, ¿no? Que es obviamente también una modalidad del derecho de petición y que pues hay una respuesta jurisdiccional, ¿no? Pero bueno, entonces, decía, jurídicamente se entiende que es un derecho relacionado con una obligación que tiene el Estado de permitir a cualquier ciudadano elevar ante los órganos de gobierno una solicitud, ¿no? Y en este mismo sentido, el derecho de petición se puede considerar como un derecho que tienen los habitantes de nuestro país de dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor públicos, ¿no? Esta definición, desde luego, no tiene elementos particulares, ¿no? Que caracterizan la definición de derecho de petición en otros sistemas jurídicos. Hablando de doctrina internacional, por ejemplo, ¿no? En España se ha definido el derecho de petición como derecho de los ciudadanos de dirigir peticiones a los poderes públicos que señalen las leyes sobre las materias de su competencia, cuando no son titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos, ¿no? Inclusive, en ese mismo país, ¿no? A inicios del siglo pasado, del siglo XX, se decía que la facultad que tiene todo español para dirigir peticiones individuales o colectivas al rey, a sus cortes y a las autoridades, conforme el artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Luego, en Francia, ¿no? El derecho de petición es el derecho que pertenece al individuo de dirigir a los órganos o agentes públicos un escrito exponiendo opiniones, demandas o quejas, ¿sí? O en otros, ¿cómo se llama? Doctrinas, ¿no? Derecho de los individuos de dirigir quejas, reclamaciones, observaciones, tanto a las autoridades encuadradas en el Poder Ejecutivo, así como a las asambleas legislativas. Entonces, bueno, lo importante, pues, es que el origen de la institución del derecho de petición, hay quienes consideran que la idea de la petición, ¿no? Adoptada en los diversos sistemas jurídicos occidentales, sugiere un origen remoto, sea derecho romano, sea derecho canónico, ¿no? Hay hipótesis con relación a esto y que tienen algunos apoyos documentales, ¿no? Que puede ser, en el caso del derecho romano, ¿no? Las respuestas tanto del emperador o, en su caso, de autoridades eclesiásticas a las peticiones, a las súplicas, a las consultas de los súbditos o fieles, ¿no? Y ya decía, ¿no? Tiene diversas raíces históricas, una de las cuales está en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en 1215, y luego en la Petition of Rights de 1628, ¿no? Que reconoce la mayoría de las libertades públicas de los ingleses, y el Bill of Rights, que ya había establecido, de 1689, en donde queda consagrado el derecho de petición, donde se establece que es derecho del ciudadano dirigir una petición al rey y que todo encarcelamiento y enjuiciamiento como consecuencia de esa petición son ilegítimos. Entonces, la historia de la institución, como vemos, es diversa, es rica, ¿no? En donde cada sistema jurídico tiene una evolución peculiar, ¿no? Atiende a sus avatares constitucionales y, dada la vinculación de este tema con derechos de naturaleza política, muestra de manera fehaciente el régimen político que le dio forma. En el caso del sistema jurídico mexicano, el derecho de petición solo puede desarrollarse a partir del análisis que se haga de la interpretación de los tribunales federales, ¿no?
que han analizado, explicado el dispositivo constitucional donde se consagra este derecho, y ya lo iremos viendo, ¿no? Pero vamos a una parte histórica, ¿no? Que es el derecho de petición en el constitucionalismo mexicano y su evolución. En México, pues, hay claros antecedentes de la adopción de este derecho de petición desde los primeros momentos del constitucionalismo nacional. Ya les había comentado, ¿no? La Constitución de Apatzingán, que en el artículo 27 dispone que no se puede coartar a ningún ciudadano la facultad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Hubo varios esfuerzos, ¿no? Para implantar dentro del catálogo de derechos constitucionales este derecho de petición. Porque decía, estaba en la Constitución de Apatzingán del 14, pero luego su evolución no fue así sino hasta 1857, donde ya se plasmó, pero antes hubo algunos esfuerzos, ¿no? Para incluirlo dentro de los derechos constitucionales. Hay un antecedente de reforma de la Constitución en 1840, en donde un diputado de nombre José Fernández Ramírez expresa en un voto particular el derecho de petición, ¿no? Pero se limita, fíjense, a las iniciativas de ley. Y decía, esto lo leo, ¿no? Todo ciudadano mexicano, en mi dictamen, puede dirigir sus proyectos y peticiones en derechura a la Secretaría de Cámara de Diputados para que ésta los pase a la comisión que establece la segunda parte del artículo 29 de la tercera ley constitucional, que debe quedar solo para este fin. Las iniciativas hechas por diputados, gobierno, Corte de Justicia en su caso, y juntas departamentales, deberán quedar expeditas y libres de aquel trámite, y solo estarán sujetas al que se oiga a la mencionada Corte de Justicia cuando se hagan por los otros poderes en asuntos pertenecientes a este ramo, así como también se oirá a las juntas departamentales sobre cobro de contribuciones o impuestos, ¿no? Eran los primeros pasos, desde luego, ¿no? Luego Mariano Otero suscribe un voto particular que también fija de forma definitiva el derecho de petición en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Pero bueno, en la Constitución, esto lo digo yo, ¿no? Después de fijar la base, solo deben determinarse las prerrogativas inherentes a esa cualidad, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Pero bueno, decía, y entonces Mariano Otero en sus propuestas establece que el derecho de ciudadanía trae consigo el de votar en elecciones populares, el de ejercer el de petición, el de reunirse para discutir los negocios públicos y el de pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, si toda la teoría democrática representativa se redujera a llamar al pueblo un día, para que esto sigue siendo, ¿no? El argumento de Mariano Otero, para que eligiera a sus mandatarios y les abandonara después de la dirección de los negocios, entonces sería cierto que el sistema representativo no reemplazaría a formas antiguas, ¿no? Mientras que dejando de lado al pueblo la constante participación y dirección de los negocios públicos por los medios pacíficos de la discusión, entonces la representación se coloca bajo el influjo de sus propios comitentes, ¿no? A los negocios bajo el poder de la opinión pública, y de esta manera la acción tranquila y razonada del pueblo sustituye al embate de las, decía así, pasiones de la multitud, engañada en el foro por las intrigas de la ambición o por la fascinadora elocuencia de los tribunos. Pero bueno, entonces, obviamente el texto que consagra el derecho de petición es limitativo. En ese momento, estamos en 1857, solo podía ser ejercido por ciudadanos para asuntos políticos y aparece junto a otros derechos cívicos, ¿no? Votar en elecciones, asociarse o reunirse para discutir asuntos públicos y pertenecer a la Guardia Nacional. Luego, en la Revolución de Ayutla, ya como preludio a la reforma liberal, el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana señala que son derechos de los ciudadanos ejercer el derecho de petición.
Y el proyecto de Constitución de 1856, a ver, permítanme. Permítanme, es que aquí algo, ay, aquí, esto es un desastre. Que van a entrar aquí, bueno, decía, son derechos de los ciudadanos ejercer el derecho de petición, y este proyecto establecía en el decreto que es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República, que en toda petición debe recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y las que se eleven al Congreso Federal serán tomadas en consideración según lo prevenga el reglamento de debates. Pero cualquier diputado puede conocer el objeto de ellas y, si fuera en competencia del Congreso, pedir que se pasen a una comisión o se discutan, desde luego. Entonces, bueno, en este debate de proyecto de 1856, tengo que verificar que, porque es que entraron aquí al aula que se supone donde tenía que dar clase hoy. Entonces, lo que no sé es, por ejemplo, si me haya equivocado yo de aula, pero según yo, nada más en un segundo, ¿no? Para verificar, porque me extrañó un poco que entraran aquí. No, sí, aula 1, estoy bien. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Un poco de desorganización, pero bueno. Entonces, decía, el debate del proyecto de 1856 culminó con la adopción de un texto que excluyó las disposiciones relativas a las peticiones que se hicieran al cuerpo legislativo. Entonces, estamos en presencia de un predominio de la corriente liberal, que ya ustedes más o menos habrán escuchado, conocerán, y por ende soslaya posiciones, vamos a decirlo así, y recuerden, estamos en el siglo XIX, ¿no? Que es diferente a las posiciones liberal y conservadora, que por ahí harán eco algunas otras manifestaciones políticas, pero bueno, entonces se recalca esta idea liberal en el sentido de libertades políticas de los ciudadanos, y se soslaya, por lo tanto, las posiciones conservadoras, que verían este dispositivo como un resquebrajamiento, como un ataque a la autoridad, ¿no? Considerada legítima del Estado. Y entonces, bueno, lo que se aprobó en ese proyecto de reforma constitucional fue, ya les había dado, ¿no? Como algunas ideas, pero decía el texto: es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa, pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene la obligación de hacer conocer el resultado al peticionario. En el camino, entonces, queda la segunda parte del proyecto, relativa a las peticiones dirigidas al Congreso Federal. Durante la, podemos decir, efímera vigencia del Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, el Estatuto Provisional del Imperio señala que todo mexicano tiene derecho para obtener audiencia del emperador y para presentarle sus peticiones y quejas, ¿no? Ocurre para el efecto que será a su gabinete en la forma dispuesta por el reglamento respectivo. Entonces, aquí se hace una remisión expresa, ya decíamos, a un ordenamiento secundario para poder cumplir con esos requisitos que se exigen para el ejercicio del derecho reconocido, el cual además quedaba limitado a las peticiones que se hicieran al emperador. Digo, bueno, a las diversas vicisitudes europeas, ¿no? La persistente resistencia mexicana culminan con la desaparición del sistema jurídico imperial, y con ello desaparece, ¿no? Queda sellada con pues bueno, pues sí, el fusilamiento de Maximiliano. No me están grabando a mí, ¿verdad? No me están grabando, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, con la desaparición del ordenamiento imperial, queda intocado el contenido de la Carta Constitucional de 1857, que había consagrado el derecho de petición, pero quedaba pendiente
la principal recomendación para que el dispositivo se perfeccionara, que era una ley orgánica, ¿no? Que marcara con precisión los términos para hacer conocer al peticionario del acuerdo recaído a su petición y la pena en que se incurre cuando transcurre este plazo, ¿no? Sin que la autoridad lo hubiera acordado. Entonces, hay una similitud importante con el texto de 1857 y el vigente, ¿no? En el proceso de reformas, que después concluye con la promulgación de la Constitución del 17, se va a utilizar este texto del proyecto y muchos de los contenidos de la entonces vigente Constitución del 57, ¿no? En el caso del artículo 8, el proyecto señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Entonces, bueno, esto seguimos, ¿no? Con la idea del correlato de que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y que tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El texto del proyecto, salvo algunos detalles, ¿no? Es el mismo que actualmente está vigente en nuestro país. Ya veremos, ¿no? Que los tribunales federales han dedicado una abundante atención. La doctrina mexicana no ha sido tan extensa, ¿no? Se ha ocupado poco. Pero bueno, destacar que la mayoría de las referencias doctrinales se dan en el contexto constitucional, ¿no? Aunque normalmente, para explicar la institución, se acude a elementos administrativos, lo cual no deja de ser interesante y decía, nos abocaremos a ello. Esto, por ejemplo, de la negativa ficta, esto de la competencia, ¿no? Que son de índole, sobre todo, decía, administrativa, ¿no? Pero bueno, entonces en la actualidad, el derecho de petición se puede encontrar en dos tipos de ordenamientos constitucionales, federal y de las entidades federativas, ¿no? Y bueno, en la Constitución son 3 artículos, ¿no? Los que se ocupan de regular esta institución. El primero y más conocido, pues, es el artículo 8, ¿no? En donde la primera parte exige el respeto a la petición, a los ciudadanos mexicanos. Luego, la respuesta, ¿no? La garantía que se otorga a la ciudadanía, en virtud de la cual se exige que la autoridad haga recaer un acuerdo escrito y que éste se dé a conocer en breve término. Voy a proyectarles aquí los contenidos constitucionales a los que haré referencia. Entonces, déjenme nada más, abro aquí el archivo de la Constitución para que lo vayamos siguiendo, ¿no? Entonces, vamos al artículo 8 y ahorita vamos a ver, porque tiene, como decía, otros artículos, ¿no? Con los que se relacionan. Entonces, déjenme compartirles acá el texto constitucional para irlo viendo. Entonces, artículo 8, esto, ¿no? Funcionarios y empleados públicos, que ya básicamente es el contenido de la Constitución del 57, respetarán el derecho de petición, se formula por escrito de manera pacífica y respetuosa, y lo mismo, ¿no? En materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y la obligación de darlo a conocer en breve término, ¿no? Entonces, esa primera parte, ¿no? Déjenme nada más. Bueno, luego, el artículo 9 también se ocupa del derecho de petición, de alguna manera, ¿no? No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión, que también ahí está garantizando el derecho de asociación, ¿no? Que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias, ni se hiciera uso de violencias y amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee. Digo, obviamente esto tiene muchas más aristas que únicamente el derecho de petición, ¿sí? Pero entonces, en el texto vigente, que dice esta parte, ¿no? Solamente los ciudadanos políticos, solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos, que es el correlato del artículo 8, y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar,
no se considerará ilegal, esto que ya les había leído, ¿no? Entonces, bueno, está, digamos, a nivel constitucional, y el artículo 35 en su fracción quinta, que dispone lo siguiente. Entonces, vamos a avanzar acá. Puede resultar un poco tedioso, ¿no? Ver nada más contenidos de artículos, pero les prometo que estoy haciendo el mejor esfuerzo para que no sea así. Esto, digo, de manera muy general, enunciado, ¿no? Entonces, son dos instituciones distintas, reguladas en el artículo octavo, el derecho de los habitantes de la República Mexicana a hacer peticiones a las autoridades y el derecho a obtener una respuesta a sus peticiones. Y que se trata de obligaciones expresamente consignadas en el texto constitucional, ¿no? La obligación de las autoridades para respetar el ejercicio de tal derecho y por otra, de dar respuesta, ¿no? Y bueno, en las constituciones locales, pues también encontramos, ¿no? Que muchas de ellas, sí, no todas necesariamente tienen un apartado dogmático, sino que hacen un reenvío a los derechos consagrados en la Constitución Federal, pero hay algunas que se ocupan del derecho de petición, ¿no? Entre ellas Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, obviamente no me voy a referir aquí a cada una de ellas y cómo la definen, pero lo que encontramos son variantes de la definición, ¿no? Algunos tienen matices que otorgan mayores derechos, ¿no? Pero por principio de supremacía constitucional, las constituciones de los estados no pueden limitar derechos consagrados en el texto federal, ¿no? Sino que establecen las bases mínimas. Entonces, hay constituciones, por ejemplo, como la de Coahuila, que establece el breve término en 15 días, la de Veracruz, que es un plazo de 45 días, y además dice, esta respuesta tiene que ser escrita, fundada y motivada, ¿no? Entonces, pues, se garantiza un derecho de respuesta que no contraríe el principio de legalidad. Me voy a detener en eso, ¿no? O sea, se garantiza, pues, a pesar de que hay una remisión a la ley, ¿no? En el ámbito, o bueno, a una otra materia, que es el ámbito administrativo, pero igualmente, pues, esta idea, ¿no? De lo fundado y motivado de la respuesta y el breve término, ¿no? Que son dos aspectos que resultan no solo fundamentales para entender los alcances y la importancia del derecho de petición, ¿no? Sino que son parte de la institución misma, ¿no? La idea del breve término, que se ha definido de distintas maneras, y la idea de la respuesta fundada y motivada. Pero ahora, ¿qué pasa con esta idea del breve término? Que, insisto, hay más o menos una consideración de qué es lo que debe de entenderse por el breve término, ya lo iremos viendo. Hay un desarrollo jurisprudencial con relación a esto y se liga con otra figura igualmente jurídica, ya decía, del derecho administrativo, que es la negativa ficta, ¿no? O sea, las respuestas como obligación de parte de las autoridades, y ya vimos cuáles son sus limitantes, cuáles son las características, que si se formula por escrito, que a estas le debe de recaer, que en materia política, perdón, solo los ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas pueden establecerlas, algunos límites de lo que se ejerza de manera respetuosa y pacífica, y la obligación de la autoridad de responder en breve término, que no en todos los casos está definida, ha sido definida jurisprudencialmente, pero ¿qué pasa si no se respeta ese breve término? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si independientemente de esa obligación no hay una respuesta a la petición? Y entonces viene a colación la idea de la negativa ficta, ¿no? Que, insisto, es una institución del derecho administrativo, que entonces lo que implica la negativa ficta es si no responden dentro del término breve que señala la Constitución y que, insisto, ha tenido un desarrollo jurisprudencial propio, entonces se entenderá que la respuesta es en sentido negativo. Llegaremos a esa parte, pero no quería dejarlo de mencionar por mención tanto al breve término como a la respuesta. Y ya veremos, bueno, en esa respuesta, si la negativa ficta, una vez que se configura, entonces,
qué es lo que se puede hacer igualmente para controvertirlo, ¿no? Y para garantizar el derecho de petición, porque entonces sería muy fácil para la autoridad, ¿no? Y esto haría, como dicen los abogados, nugatorio, a final de cuentas, el derecho de petición. Si, bueno, no le contesto y se entiende que es negativo y pues ya no se otorgó, ¿no? Porque en materia administrativa no es ocioso mencionarlo y reiterarlo, hay muchas manifestaciones de este derecho de petición, ¿no? Es el caso, por ejemplo, y esto lo hacemos todos, ¿no? Que solicitamos algún permiso para algo, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, solicitan, no sé, tienen un negocio, tienen un restaurante y pues el restaurante tiene que tener unas licencias, ¿no? De funcionamiento, si van a expedir bebidas alcohólicas, pues lo mismo, ¿no? Digo, puede ser algo tan complejo como eso, ¿no? En materia mercantil, puede ser una obra pública, bueno, una obra pública, no, una obra, ¿no? Una casa, no voy a construir una casa, pues tengo que solicitar para que me den los permisos para el uso de suelo, y tengo que cumplir una serie de requisitos, y así sucesivamente. Entonces, imagínense que, pues no, pues la autoridad nada más no contesta y ya, ¿no? Y se entiende que es en sentido negativo. Si no hubiera una vía jurisdiccional para controvertir esa respuesta que se entiende que es negativa, pues ya, la autoridad nada más no responde, ya te negué el derecho y entonces de nada serviría que existiera ni el derecho de petición ni la obligación constitucional de la respuesta si se entendiese que basta para que en sentido negativo se configure que no contesten dentro del breve término, ¿no? Entonces, bueno, eso lo señalo importante y ya veremos, ¿no? En las leyes administrativas, que lo mencionaré como una generalidad, la posibilidad, pues, de controvertir las negativas fictas, ¿no? Y digo porque esto supone, aunque no es la única manifestación de, pero supone una de las formas más concretas, ¿no? De ver el derecho de petición. Desde luego, el derecho de petición, y ya lo había dicho, tiene también en su vertiente jurisdiccional su correlato en el artículo 17 constitucional de la justicia pronta, expedita, ¿no? Que finalmente es lo mismo, es una solicitud que se hace a los poderes judiciales para que se pronuncien con relación a una controversia. Pero bueno, entonces, regresando a este desarrollo, ahora no solo conceptual, sino jurisprudencial, ¿no? Hay distintas formas de entenderlo, pero si nosotros buscamos en el semanario judicial de la Federación, encontraremos que el artículo constitucional que protege esta garantía, que así se le denominó en el primer momento, ¿no? Eran el apartado de las garantías, de seguridad legal de los ciudadanos relativa a que sus peticiones serán resueltas, pero también se incluye la protección del derecho de los particulares a ser informados del estado que guardan sus instancias cuando éstas tienen que sujetarse a un trámite prolongado, ¿no? Este precepto constitucional, estoy haciendo, ¿no? Una especie de comentarios con relación a ciertos desarrollos jurisprudenciales, con relación al derecho de petición. Entonces, ¿cómo se va ampliando, ¿no? Como todas las características, porque bueno, una cosa es la idea del breve término, pero muchas veces también tiene que ver con trámites cuya instrumentación completa, ¿no? Déjenme apagar aquí esto porque me están cuya instrumentación completa implica, entre otras cosas, ¿no? Implica, entre otras cosas, trámites, ¿no? Y que pueden ser trámites prolongados. Esto de una expedición de una licencia para el funcionamiento de algo. eh, y entonces se materializa también el derecho de petición en informarme cómo va mi asunto, ¿no? En qué va, en qué fase se encuentra, también para materializarlo, porque claro, esta cosa del breve término no quiere decir que todos los asuntos tengan que resolverse dentro de eso, sino que en todo caso, cuando se trate de trámites que requieran de más tiempo, pues me informen para ver qué va caminando, ¿no? Entonces, esto. Cuando se sujete a trámites prolongados, también se hace extensivo el derecho de petición a que se les informe cómo van, ¿no? Cómo van las instancias correspondientes, y entonces, bueno, darlos a conocer igualmente esta información relativa, oye, ¿cómo va mi licencia? ¿Cómo va dentro de breve término, ¿no? Entonces, el derecho de petición
se hace extensivo a estar informado, ¿no?, en relación con trámites de las instancias que presenten los peticionarios, ¿no? Es una interpretación, ya decía, jurisprudencial, que tangencialmente se ocupa de otra garantía, de otro derecho poco desarrollado, ¿no?, que nos lleva a presumir de inicio la importancia del derecho de petición como medio de ejercicio, si se quiere, de defensa, ¿no?, de otros derechos reconocidos constitucionalmente, ¿no? Entonces, hay una sinergia, que esto es a lo que quiero llegar, con el derecho a la información, el derecho de petición, ¿no? O sea, ambos derechos reconocidos en tratados internacionales, en leyes reglamentarias, están vinculados y relacionados en la medida que garantizan a las y los gobernados el derecho no solo a la respuesta por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga razonablemente o que deba disponer la autoridad, y constituye esto un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad, ¿no? Entonces, ya decía, el desarrollo es sobre todo en materia administrativa, y en este sentido, ¿no?, distintos tribunales han considerado que los derechos consagrados constitucionalmente, como el de petición, se tienen que interpretar de manera tal que sean eficaces y que no se queden en el ámbito teórico, ¿no? Esto que tiene por finalidad el dotar de eficacia a la Constitución y a la esencia del sistema democrático. Con esto, pues, lo que quiero reiterar, ¿no?, es la vinculación entre los derechos de petición y de información y la objetivización, ¿no?, de el tipo de información, ¿no?, que tiene que ser exacta y precisa, ¿sí? Digo, no es motivo de estudio, ¿no?, pero hay una relación, pues, que conserva el derecho de petición con el derecho de información, y ya entraremos el día de mañana a esta parte, ¿no? Entonces, bueno, y luego viene, digo, desgranando, ¿no?, como todo esto, los alcances, los elementos, la cuestión de la eficacia, la cuestión de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Cómo las vincula a las autoridades el derecho de petición. Entonces, volvemos, ¿no?, a la idea del derecho humano consagrado en el artículo 8, la obligación de la autoridad de dictar acuerdos a las solicitudes elevadas, darlos a conocer en breve término, ¿no? Entonces, lo que se pretende constitucionalmente, pues, es garantizar derecho de los particulares a obtener respuesta a peticiones en breve término. No solo es el resultado final de las peticiones, ¿no? También, como decía, los trámites que se van cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de procedimientos. Entonces, aquí y en el artículo constitucional, voy a regresar a él, ¿no?, para que vean, digo que es muy obvio quizás, pero de todas maneras vale la pena, ¿no?, tener ese elemento en mente, ¿no? Entonces aquí hasta arriba. Entonces, vale la pena ver que no hay una distinción de clases de autoridades, ¿no? O sea, no está excluida las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Entonces, si no hay esa exclusión, también se puede, por parte de las autoridades jurisdiccionales, incurrir en violaciones de derecho y, por lo tanto, están vinculadas a cumplir con el mismo, ¿no? Ahora, para garantizar o para gozar más bien de la protección que otorgan los tribunales federales a la petición, pues hay requisitos, ¿no?, con algunos presupuestos básicos, que no necesariamente se corresponden con una idea lógica e indispensable del derecho de petición, ¿no? O sea, estos presupuestos no se deben de entender como requisitos distintos a los que señala el texto constitucional, sino como un contenido de los mismos. Es decir, el artículo 8 constitucional no subordina la contestación ni cualquier otro alguno del derecho de petición a que los solicitantes hayan o no cumplido con determinados requisitos reglamentarios, ¿sí? Entonces, pues, el derecho de petición, acorde con criterios del tribunal, de los tribunales federales, es un derecho humano, ¿no?, en función del cual las personas que presenten una petición ante las autoridades de distinta índole,
tienen derecho a recibir una respuesta y su ejercicio por el particular, la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, tiene los siguientes elementos, ¿no? La idea de la petición que se formula de manera pacífica y respetuosa, que se tiene que dirigir a una autoridad y recabarse constancia de que fue entregada, ¿no? Importancia de los actos de recibo, que tiene otras manifestaciones hace poquito. No sé por qué surgió. En realidad supongo que una persona cometió un equívoco, ¿no? Que esto pasa mucho luego con los abogados, ¿no? Cuando llevan escritos, ya sea juzgados, ya sea otro lado, que nada más firman una hoja, ¿no? Entonces ahí hay un original y un traslado, o más bien una cosa de recibo, o traslados. Esto, fíjense, a ver, voy a poner ejemplos de tribunales, ¿no? Ejemplos prácticos de derecho de petición, porque en algunos lugares, la mayoría de estos, además de que pues habrá que tener un acuse de recibo para que en todo caso yo pueda dar fe de que esto efectivamente ocurrió, ¿no? Si vamos a hablar de la negativa ficta, como lo haremos más adelante, pues entonces, ¿cómo acredito yo que solicité tal cosa y que la autoridad no me contestó en breve término? Pues la única prueba que voy a tener es una documental que tiene un sello de recibido por parte de la autoridad. Pero esa es una parte, ¿no? Y así yo acredito que, oye, pues no me ha contestado y aquí está la solicitud que yo le hice, ¿no? Pero por otro lado, en las características que debe de tener el escrito, ¿no? Además está formulado por escrito, pues también la manifestación de la voluntad de la persona, ¿no? Que en el caso de los órganos jurisdiccionales es una cosa que no puede faltar, un requisito no solo de forma, sino de validez, que es la firma. Entonces a eso iba. Presentan demandas de pronto, ¿no? En donde solo una demanda está firmada. ¿Y qué pasa? Porque llega a suceder que o se va en los traslados, ¿no? La demanda firmada, la única firmada, está en los traslados, cosa que no hay problema. Ahorita vemos cómo lo solventábamos en el Tribunal de Justicia Administrativa y que yo creo que pues, en cualquier tribunal debería de solventarse de la misma manera. No estoy diciendo que no lo solventen así, pero no conozco, aunque supongo que la lógica debe ser la misma. Y cuando no presentan documentos firmados, ¿no? Y entonces, pues los efectos que eso tiene para la no manifestación de la voluntad y por ello el desechamiento. Y lo decía porque hace poquito en redes sociales, hace poquito, 1 o 2 semanas, estuvo como pues estaba en Twitter, ¿no? Y yo supongo, yo presumo que algún abogado, pasante o quien sea, presentó una demanda y se llevó el original y dejó el acuse de recibo, el cual no venía firmado. No me parece un error. En todo caso, pues hay que firmarlos. Firma 2, al menos, ¿no? Las que vayas a presentar. Pero bueno, en el tribunal lo que sucedía cuando presentaban escritos que no tenían firma, el oficial de partes era bien canijo, ¿no? Porque inmediatamente en cuanto él lo primero que revisaba era que tuviera firma, ¿no? Entonces iba a la última hoja, no tiene firma, y agarraba un diurex y le ponía cinta, ¿no? Así de, y para que ni firme, ¿no? O sea, ya entregado el documento, ya no era de, oye, te faltó la firma, fírmalo, ¿no? Cosa que hubiera sido más o menos indebida en todo caso, pero bueno, él así le ponía el diurex, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando te mandaban una demanda que no estaba firmada, pues te decían, a ver, chécate los traslados, ¿no? Que eso se quedaban en el archivo, si eran varios. Chequen los traslados a ver si no viene alguno de las demandas que sí está firmada, porque esta no está, pero luego pues puede pasar que se traslapan y que algunas estén firmadas o que el propio original lo hayan anexado como traslados, y a veces pasaba eso. Entonces, no por ese equívoco, si hay una demanda que sí está firmada y que también fue parte de los documentos que se ingresaron al tribunal, pues la vas a desechar, ¿no? Pero bueno, eso solo para decir esa parte, ¿no? De la formulación. Entonces, de manera pacífica, respetuosa, dirigirse a la autoridad, recabar la constancia de que fue entregada y proporcionar, en todo caso, pues un domicilio para oír respuesta. En el caso de la respuesta, ¿no? Pues emitir el acuerdo en breve término. Es decir, que racionalmente, el tiempo racional suficiente para estudiar la petición y acordarla, que tiene que ser congruente con la petición, que la autoridad debe de notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado y en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que haya obligación de resolver en determinado sentido, ¿no? O sea, el derecho de petición no constriñe
a la autoridad ante quien se formuló a que provea. Estoy haciendo uso así del lenguaje técnico jurídico que luego es súper cansino, aburrido y feo, pero bueno, a que provea de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que hay una cierta libertad para resolver de conformidad con los ordenamientos aplicables, ¿no? Al caso, y la respuesta que se dé tendrá que ser comunicada por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por una distinta, ¿no? Vemos que tiene muchos elementos en cuanto hacia la respuesta. Me interesa referirme a estos, ¿no? No solo el breve término en cuanto a la racionalidad, en cuanto a la petición, sino la congruencia de la solicitud, ¿no? Entonces, yo solicité una cosa, no me puedes responder algo que no sea explícitamente eso que yo te solicité, lo cual puede ser controvertido, desde luego, ¿no? O sea, si el derecho de petición no se garantiza en ese sentido, es decir, pues es que me estás contestando algo que yo no solicité, y por lo tanto, entonces no hay una congruencia entre lo solicitado y la respuesta. Eso primero, ¿no? Estas igualmente, ¿no? Dependiendo de la autoridad de que se trate, normalmente se pueden impugnar en los juicios administrativos, sea a nivel local, a nivel federal, ¿no? Insisto, depende de la autoridad de que se trate. Si lo hacemos extensivo a las autoridades jurisdiccionales, pues puede tener también distintas manifestaciones. Puede dar lugar a una aclaración de sentencia o puede dar lugar a un juicio de amparo o a un juicio de protección constitucional, igualmente por lo mismo, ¿no? Porque no hay una congruencia entre lo resuelto, inclusive hay análisis, ¿no?, de medios de defensa, también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde no hay una congruencia interna o externa de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir, no obstante, que la respuesta tenga que ser en sentido favorable, porque se analizan otro tipo de cosas, ¿no? En el caso de las licencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un tema que pues tiene su interés, licencias de funcionamiento, pues hay una serie de restricciones igualmente legales, gubernamentales, que serán aplicables en el derecho de petición, ¿no? Pues sí, no te otorgo tu licencia para el funcionamiento del, no sé, del local porque vas a expedir alcohol y la normativa señala que a tantos kilómetros a la redonda no puede expedirse alcohol si hay escuelas, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. El chiste es que tiene que ser congruente, tiene que ser en breve término, tiene que ser fundada y motivada, que esa es la otra vertiente, ¿no? Sucede a veces que uno presenta un trámite ante una autoridad y esta autoridad no es la competente, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. En el ámbito jurisdiccional no necesariamente es por fuerza un problema, ¿no? Puede suceder que, bueno, pues se remite entonces a la autoridad correspondiente. Pasa, por ejemplo, el Tribunal Electoral, no tendría que haberse presentado ante la sala, sino ante la autoridad responsable, ¿no? En el recurso de revisión, por ejemplo, ¿no? No importa, lo presentaste, no es mucho problema, ¿no? O la idea también de que la vía por la que lo impugnas no es la idónea, pero lo presentas en tiempo y forma, ¿no? Entonces, hay una cierta protección garantista, igualmente vinculada, en este caso, con el acceso a la justicia, ¿no? Dices, bueno, sí que se instrumente por la vía correcta, pero no se tiene para los efectos del derecho de petición, en este caso de justicia, como no presentado con los efectos que eso tendría, ¿no? Entonces, decía, el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo y la materialización tiene diversas vertientes, ¿no? Entonces, aunque no hay mayor exigencia constitucional, un principio básico de eficacia obliga a los órganos de administración, a los servidores públicos, a contestar al peticionario y datos o cualquier otro material que sirva a los efectos de resolver su petición, ¿no? Esta forma de actuar no supone violaciones a los preceptos constitucionales, siempre y cuando haya procedimientos, ¿no? Ya vemos esa parte. Entonces, bueno, ya decíamos, la cuestión de que se formule por escrito.
Esto tiene distintas manifestaciones. Ahorita vemos lo de formular por escrito, algunas cuestiones que, por ejemplo, para el caso del amparo, podría materializarse de otra manera, pero eso lo vamos viendo, ¿no?, el día de mañana con estas complicaciones. Ahorita vamos a dejarlo en términos generales, ¿no? Entonces, la primera exigencia constitucional es que el órgano o funcionario estatal conozca de la petición por escrito. Por ello, pues, está relativamente sencillo, ¿no? Entendemos por escrito carta, documento, cualquier papel manuscrito, mecanografiado, impreso, obra de composición científica literaria, ¿no? O sea, tomar una cosa por escrito, es anotar en un papel, en un libro, lo que se ha visto u oído, ¿no? En el caso de la redacción, pues es de la redacción constitucional, ¿no? Es fácil establecer que la petición se formula por escrito, se refiere a que conste en algún documento, ¿no? Y tiene, desde luego, algunos presupuestos, o al menos la presunción de ciertos elementos en la petición escrita, ¿no? Primero, el idioma, ¿no? No pareciera ocioso, ¿no? Pero en México no existe disposición constitucional alguna que establezca que es el español la lengua oficial de nuestro país, ¿no? Entonces, aunque para nosotros podría resultar evidente que toda petición se debe de utilizar el idioma castellano, el idioma español, pues no necesariamente resulta así, porque hay una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso, no? Conforme a esta legislación, ¿no? Hay lenguas indígenas que tienen también rango de lenguas nacionales, ¿no? Que es el estatus legal del propio idioma, que tiene el mismo estatus legal del propio idioma español, y con ello, entonces, legislaciones locales y federal que puedan establecer los ámbitos institucionales ante los cuales se pueden promover un idioma indígena reservado para los demás el uso del español, que es, digamos, un porcentaje cercano al 6% de personas, ¿no?, que no hablan español, y también que hay un 7% de personas que no saben leer y escribir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso presenta retos, presenta dificultades. Y luego, pues, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen capacidades distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, para los supuestos en que una petición se presente en un idioma distinto al español, la regla general es que esto por sí mismo no niega el derecho de respuesta que se consagra constitucionalmente. En estos casos, la autoridad del funcionario a quien se dirige el escrito, en donde debe presumirse la formulación de una petición, tiene que dictar un acuerdo en donde, sin ocuparse de la petición, señala al peticionario la necesidad de presentar nuevamente el escrito en idioma español o, en su defecto, que lo acompañe con una traducción. ¿Eh? Otra vez, esto tiene distintas manifestaciones, porque se vincula entonces también en su vertiente jurisdiccional con la idea de tener un traductor, una traductora, ¿no? Que pueda, pues en todo caso, para garantizar el derecho a acceso a la justicia, que ya vimos está íntimamente vinculado con traducir traducir el contenido de, en este caso, la respuesta, porque van juntos, ¿no? Bueno, entonces es probable, ¿no?, que haya una cantidad no menor de usos de idiomas originarios en dependencias administrativas, tanto en el ámbito federal como local, pero pues esta quedaría supeditada a criterios tales como la traducción del español, que será necesaria en la mayoría de los casos, sea que corra a cargo de la institución o del peticionario. La interpretación, no es ocioso decirlo, ¿no?, deberá favorecer en todo momento al acervo de los derechos del hablante de una lengua indígena, atento al contenido de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, que dice que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, pero cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la legislación, establece que ninguna persona puede ser sujeta a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.
Eso por un lado, la parte escrita. Luego, en forma clara. No hay referencia jurisprudencial a la utilización del español como idioma para formular la petición. O sea, si bien no hay esta referencia, ha sido resuelto que esta tiene que ser clara, ¿no? Que desde luego esto es de explorado derecho, que para la procedencia de una promoción basta que sea clara y se haga cita de los fundamentos fácticos, ¿no? Esto ha tenido diferentes igual desarrollos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las demandas, que se puede, siempre y cuando se pueda deducir la causa de pedir, ¿no? Se pueda, que no necesariamente, porque las personas no, el derecho de petición en su vertiente jurisdiccional, pero también para la protección y materialización del derecho humano de la respuesta debida por parte de la autoridad, entonces no tiene que exigir una cierta formalidad técnica en cuanto a la expresión, más allá de que claridad, vamos a entenderlo, que pueda deducirse de una lectura del escrito qué es lo que está solicitando, ¿no? Y con fundamento en qué, ¿sí? No necesariamente esto quiere decir que tenga que expresar el fundamento jurídico estricto, ¿no? Puede haber estas suplencias en las deficiencias en la queja si hay citas erróneas de los fundamentos. Yo inclusive podría decir que los numerales, o sea, es decir, artículo, fracción, inciso, subinciso, no necesariamente son condición para la procedencia de una petición, inclusive jurisdiccional, si también de la redacción se puede deducir que está haciendo referencia a un derecho que está consagrado por el ordenamiento, ¿no? Les voy a poner un ejemplo un poco anecdótico, ¿no? En el tribunal de justicia fiscal, yo tenía un compañero, él era secretario de estudio y cuenta, yo no, y entonces, para conceder o negar las medidas cautelares, que eran varias, entre ellas estaba la suspensión, pero no era la única que podía concederse en materia administrativa, él establecía, era su criterio, yo nunca estuve de acuerdo con ese criterio, eh, que cuando se solicitara la suspensión, la medida cautelar, tenía que indicarse, porque sí lo establecía la ley, pero la ley no establecía que tenía que indicarse esto, vamos a esto, ¿no? O sea, de cómo garantizar el derecho de petición y la respuesta, que la respuesta puede ser negativa o positiva, tendrá que haber una respuesta en ese sentido que podrá ser impugnada, pero la respuesta también tendrá que ser acorde con principios constitucionales que de alguna manera puedan garantizar, en este caso, el acceso a la justicia pronta y expedita en todas sus manifestaciones. Permítame tantito. ¿A qué hora es? Pero es que a mí me asignaron esta sala. Pues ayer mandaron un rol de salas y me pusieron a mí en la 1. Yo digo, ahorita me voy a mi oficina. No, 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 no te preocupes. Mira, ahorita doy un breve descanso. Qué desastre. Porque pues sí, y nos mandaron un rol ayer, perdón, entonces me asignaron la 1, yo llegué hasta, mira, fui por sus llaves. No, yo las agarré de su escritorio porque ayer me pasó, igual tenía que entrar, pero ayer eran las 5. Y bueno, pues ya. Si no, ahorita vamos tengo que hacer un cambio de aula. Y entonces vamos a tomar un breve descanso de 5 minutos, en lo que hago el cambio de aula, porque aquí hubo un problema logístico, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a tomarnos 5 minutos, son 8:16 y nos vemos ahorita 8:21 en lo que hago el cambio de aula, porque aquí hubo un problema de logística. Entonces, denme 5 minutos, por favor. Ok.
Listo, resuelto la confusión técnica. Ya estamos para regresar a la sesión. Una disculpa, fue una cosa aquí de logística, ¿no? Que bueno, ya se resolvió. Me habían asignado el aula 1 el día de hoy, pero en el aula 1 hay un diplomado ahorita a las 8:30. Entonces yo empiezo a ver movimiento y digo así de, bueno, pues están arreglando aquí unas cosas, pero después ya llegó una persona y me dijo, no, pues es que tenemos clase ahorita 8:30. Y yo verifiqué en mi calendario y dije, a lo mejor me equivoqué yo, pero no, sí me habían asignado el aula 1. Pero bueno, no pasa nada. Así ustedes también tienen un pequeño respiro, ¿no? De todo esto. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ha estado más o menos claro, ¿no? Digo, yo sé que no es el tema más divertido del mundo. Si para mí no lo es, pues para ustedes va a ser menos, ¿no? Pero tiene sus manifestaciones. Y estaba diciendo entonces de este ejemplo de índole práctico, ¿no? De lo que pasaba con el otorgamiento o no otorgamiento, gracias, de medidas cautelares, por el comentario, ¿no? De Silvia Hernández. Bueno, entonces, este compañero decía, pues es que tiene que haber una manifestación clara de la intención de solicitar la medida cautelar y qué pedía la ley. Bueno, la ley no pedía, insisto, en el escrito, aquí era una cuestión de interpretación. Decía, para otorgar la medida cautelar que se solicite, se tramitará por cuerda separada y que no se contravengan disposiciones de orden público, ¿no? Y decía, es que esa es una fórmula legal, una fórmula sagrada, decía él, ¿no? Que si no lo manifiestan, entonces se debe de negar. Aquí no se trataba de respetar o no el derecho de petición, porque finalmente la negativa es una posibilidad y la negativa tendrá que estar fundada y motivada en razones y la competencia de la autoridad. Iremos a eso, ¿no? Con este ejemplo me va a servir para hablar de la competencia, la fundamentación, la motivación y las características, en todo caso, que debe tener la respuesta para materializar el derecho de petición, que ya decíamos, además de expresarse por escrito, el lenguaje claro no obliga a la autoridad a resolver de una manera determinada, la obliga a responder. Y esta respuesta pues tiene que estar, es así, fundada en motivos legales, pero decíamos, la petición como petición, o sea, estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, la petición como petición puede o no, yo digo que no, pero esto ya depende también de las distintas interpretaciones que se le den, tener una forma específica para resolverse. Hay veces que sí son formatos, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, obtener un pasaporte, pues llenaré un formato preestablecido. Y esa será la manera de, yo no sé si, por ejemplo, yo llegara a la oficina de pasaporte, si no, pues yo traigo un escrito en el que digo, por favor, solicito a mi nombre, mi pasaporte, y entonces expídenmelo, y me van a decir, no, pues llena el formulario. Entonces, esa es una manera en la que se resuelve. Pero en el caso, por ejemplo, de los escritos libres, ya sea a la Secretaría de Hacienda, al Instituto Mexicano del Seguro Social o a los propios órganos jurisdiccionales, que a lo mejor no son escritos libres, pero pues son solicitudes. Entonces, si debemos exigir o no requisitos adicionales o si en aras de proteger el acceso a la justicia, que también tiene su correlato en el derecho de petición, entonces podemos ser un poco más laxos. Y entonces decía el ejemplo de si debe de haber manifestaciones específicas con relación a aquello que se pide, ¿no? Manifestaciones tales como, en este caso, la medida cautelar, que no se contravienen disposiciones de orden público. Mi respuesta era no, porque ese es un ejercicio que hace el juez para su valoración. Bueno, en este caso nosotros, y después se pasaba a la Secretaría de Acuerdos y con ello al magistrado. Claro, él era el secretario de Acuerdos y entonces él decía, no, eso tiene que ir. Y si no va, se niega. Y ya, ¿no? Yo decía, pues no, con que lo soliciten, el otro criterio es de valoración, es decir, la valoración de si se contravienen o no disposiciones de orden público, es eso, es un ejercicio de valoración. No es que porque me lo manifiesten no se contravengan, porque lo pueden manifestar y con ello contravenirse, o no manifestarlo y no contravenirse. El chiste es que esto se materializa, insisto, de diversas maneras con relación a los motivos y fundamentos. Entonces, ahí lo que es importante es la respuesta, ¿no? Si yo voy a negarlo, en este caso voy a negar la medida cautelar en el ejemplo que estoy utilizando, porque no se estableció que con su concesión
o probable concesión o concesión, porque ahí era como funcionan los amparos, ¿no? No como el procedimiento especial sancionador, que se concede durante todo el tiempo que se puede impugnar, sino que se concede la provisional y luego se resuelve la definitiva en el incidente correspondiente. Entonces, era la idea de, si tú no manifiestas que no se contravienen disposiciones de orden público, te la niego. Y esa era la respuesta, ¿no? No se concede la medida provisional, en virtud de que no manifieste en su escrito que con su concesión no se contravendían disposiciones de orden público. Había un recurso, pero el recurso para ese tipo de cosas pues era un tanto cuanto desgastante. Ya después llegó un cumplimiento de sentencia en amparo, porque alguien se fue a amparo directo y le dijeron, pues sí, no lo tiene que decir, ¿no? Lo cual para mí fue una dulce venganza cuando ya un tribunal federal lo dijo así. Pero bueno, el chiste es el contenido de la respuesta, la fundamentación y la motivación. La fundamentación es algo relativamente sencillo, ¿no? Primero, a la hora de responder, hay que verificar que el escrito dirigido efectivamente sea competencia de la autoridad ante la cual se presentó, ¿no? Y aquí, insisto, hay tantas opciones como uno quiera, el funcionario público correspondiente, de decir, no lo presentó ante el órgano correspondiente y por lo tanto, desecho, ¿no? Quedando a salvo el derecho de petición de la persona. Lo que pasa es que, gracias, en el ámbito jurisdiccional puede suceder que pues queda a salvo mi derecho y no, porque igual y lo interpusieron en el último día y me van a dar mi notificación dentro de 3 días y para todos los efectos ya no hubo nada que hacer. Claro, si yo interpongo, por ejemplo, un amparo indirecto ante el Poder Judicial del Estado, pues estos no lo van a remitir. Pero, por ejemplo, si interpongo, como ya decía, el equívoco en la vía en el ámbito electoral, interpongo ante la autoridad responsable, o bueno, interpongo ante la sala algo que debió de haber sido interpuesto ante la sala responsable, ese hecho no basta para que se me niegue el acceso a la justicia y que diga, no, pues es que, ¿sabes qué? Que tuviste que haberlo interpuesto ante la autoridad responsable. Si bien yo soy la autoridad resolutora, pues la mecánica es esa y por lo tanto se tiene por no presentada la demanda, ¿no? Que sería una consecuencia. Entonces, insisto, tiene distintas manifestaciones que no son obvias y que no son sencillas. Pero entonces, dependiendo, si se trata del mismo órgano, de la misma dependencia, es posible, e inclusive yo diría, es deseable, que esta, en el análisis que haga de la legislación, de la ley orgánica o de cualquiera que dé las atribuciones y las competencias, pues haga la remisión correspondiente a la autoridad que sí es, ¿no? No es este departamento, pero es otro y entonces se remite el oficio y se tiene por presentado a partir de la fecha en que fue interpuesto, ¿no? Pero esa es una parte, ¿no? La siguiente parte es, insisto, en la respuesta a la fundamentación y la motivación. Y en los fundamentos decía la competencia, por eso hice la desviación hacia qué entendemos por autoridad competente, ¿no? Pero la competencia, ustedes sabrán, es tanto material como territorial. ¿A qué me refiero? A el caso, a la materia, a la es que no quiero repetir la materia en competencia material, ¿no? Sino aquello sobre lo cual me puedo pronunciar, ¿no? Aquel ámbito que es competencia mía en términos de lo que puede ser sometido a mi conocimiento, ¿no? Así como la materia electoral, por ejemplo, es competencia de las autoridades electorales. Entonces, eso por un lado, la competencia material, puedo o no, soy yo el competente para resolver este asunto, sino porque es importante que la respuesta que se dé al escrito, al derecho de petición, pues esté debidamente señalada la competencia, ¿no? Esta autoridad es competente de determinada. Nada más, bueno, como tú me lo presentaste a mí, se sobreentiende que yo soy la autoridad competente, sino que se funda y motiva. Esto porque va a tener otros efectos en ámbitos jurisdiccionales que ya había adelantado, no los juicios administrativos. Entonces, bueno, autoridad competente, y con ello entenderemos competencia material y territorial, ¿no? El ámbito espacial igualmente de validez de las facultades de la autoridad, ¿no? Y que tendrá que expresarlo igualmente en la respuesta. Y la motivación, los porqués, por qué sí o por qué no. Y entonces aquí llegamos a esta parte que les decía de la negativa ficta, que
¿Qué implica? La respuesta que dé la autoridad, si bien no tiene que ser de acuerdo con lo que se solicita, tiene que haber una respuesta. En caso de que no la haya, entonces se entenderá en sentido negativo. Pero ¿qué pasa? Ya lo había adelantado, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues las autoridades no contesten y siempre se va a entender en sentido negativo. Además, la negativa es una posibilidad, como hay otras, ¿no? De respuesta, ¿no? El hecho de que yo solicite algo no quiere decir que por eso mismo me van a dar la razón y entonces, pues como la negativa es una posibilidad, pues simplemente no contesto y se entiende en sentido negativo. Entonces, ¿qué tiene los particulares en el caso de las negativas fictas, ¿no? Que es una institución, ¿no? Que supone esto, que una respuesta no otorgada en un término breve se entenderá en sentido negativo. Entonces se pueden impugnar, ¿no? Entonces impugno la negativa ficta ante la autoridad administrativa correspondiente. Impugno, pero la negativa ficta entonces tiene dos cosas en el ámbito jurisdiccional. Tengo que acreditar que efectivamente sucedió la negativa ficta, que se configuró, es decir, que transcurrió el plazo, el breve término que yo tenía para obtener una respuesta. Entonces, una vez configurada la negativa ficta, es decir, la respuesta en sentido negativo, ahora controvierto la negatividad, ¿no? O sea, entiendo que la respuesta fue negativa porque transcurrió el plazo. ¿Cómo lo pruebo? Pues con el acuse de recibo correspondiente. Obviamente, en el juicio de nulidad, cuando demando la negativa ficta, puede suceder que la autoridad al contestar o dé a conocer la respuesta, ¿no? O acredite, ¿no? Pues es que sí le respondí, lo que pasa es que no fue posible localizarlo en el domicilio que señaló para ir a recibir notificaciones y aquí está la resolución, ¿no? Y entonces ahí ya la controversia será si hubo negativa ficta o no, pero en todo caso, insisto, si sí se configurara, o sea, el primer elemento a demostrar es que hubo negativa ficta. Y después, que esta fue ilegal, ¿no? O sea, que fue ilegal porque tendría que haberse dado una respuesta en sentido positivo, que son las dos vertientes de esto, ¿no? Insisto, con el objetivo de materializar, pues, la idea de la claridad en cuanto a los fundamentos para quien pide y la respuesta. Y que, insisto, en la respuesta, cuando no hay, entonces acreditar esta segunda parte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando están mal formuladas? Que ya decíamos, esto tiene un desarrollo propio, ¿no? El decir que está mal formulada es porque no citó preceptos legales. No, yo considero, aunque siempre es deseable que se citen, yo considero que así como se puede deducir la causa de pedir en términos jurisdiccionales, también se puede deducir si ese derecho está amparado o no por algún dispositivo jurídico, ¿no? Inclusive por una garantía, por un derecho humano. Entonces, en aras de eso, pues también, si no hay un señalamiento expreso de un numeral específico, de una legislación igualmente específica, pues se puede deducir, bueno, pero se están parando en un derecho, por ejemplo, de, no sé, pues igual, vamos a respetar el de petición, ¿no? Y por lo tanto, entonces es legítimo lo que reclama, ¿no? Está respaldado por una norma, aunque no la cite. Entonces, bueno, esto de la buena o mala formulación tiene distintas formas, ¿no? Clásico también que las demandas las redactan a veces, ¿no? A renglón seguido, lo cual lo hace cansado de leer, pero no difícil. O en letra que resulta complicada. ¿Qué hacemos antes, no? Letra de las que prevé la computadora, de las que están en Word, pero no todas son igualmente legibles. Entonces, ¿qué pasa? No hay una disposición expresa con esto y no hay una mala formulación en sentido estricto, está presentada en español, está presentada por escrito, pero son dificultades, ¿no? Que en algún momento tendrán que atenderse, ¿no? Puede ser redactada a mano, pero ahí siempre está la cosa de, bueno, siempre y cuando sea legible, y eso también es una cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, una petición hecha por escrito, cuando le faltan requisitos legales, no puede por esa causa rehusarse a ser recibida ni negarse a ser acordada porque se viola el derecho de petición. Para no violarlo, se tiene que recibir, se tiene que acordar y en todo caso se niega por las razones que resulten correspondientes, ¿no? Y que, insisto, tampoco siempre hay una fórmula definitiva, ¿no? Por eso que decía, de que se puede deducir, de que se puede leer y etcétera, ¿no?
Entonces, la petición no tiene por qué ser clara. Aunque, claro, esto puede suponer la posibilidad de que la autoridad del servidor o servidora pública dicte un acuerdo que exija la aclaración de la petición o que señale específicamente la petición que se hace. Que se puede deducir, pero pues resulta que en esa deducción puede haber equívocos, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante que en todo caso pues sí haya cierta claridad. Obviamente, sin que tal proceder se considere vulneratorio del derecho de petición, porque no se infringe el derecho, se da cabal cumplimiento. Entonces, el peticionario tendrá que ver también, que ponderar, que tener en cuenta esta circunstancia cuando redacta los escritos petitorios, ¿no? De las de las solicitudes que formula, ¿no? Entonces, bueno, algunas otras tesis, ¿no? Correspondiente a esta claridad, ¿no? Eh, cuando hablamos de esto, ¿no? Las leyendas que restrinjan o que limiten el uso del bien o del servicio tienen que hacerse patentes de forma clara, veraz y sin ambigüedades, ¿no? En todo caso, cuando hay una limitación, esta tiene que ser igualmente clara, ¿no? Entonces, no hay una idea, ¿no? De que las restricciones tengan que estar redactadas de alguna manera o en algún sentido, pero siempre es importante establecerlas cuando suponen restricciones, ¿no? Entonces, bueno, aunque no hay una interpretación totalmente asentada, al momento no hay como una idea absoluta, ¿no? Y además que por las dificultades que ya estaba comentando, ¿no? Podemos presumir que el escrito de petición tiene que redactarse en español de manera clara, con las características que ya decía, ¿no? Pero lo que es importante y que sí quiero recalcar mucho es que cuando se ejerce, ¿no? Los gobernados, las gobernadas no están obligadas a conocer el sentido técnico de los vocablos jurídicos ni a darles ese sentido, ni a utilizarlos de ese sentido, ¿no? O sea, las personas pueden plantear mediante un uso coloquial del lenguaje cualquier petición, siempre y cuando sea pacífica y respetuosa, que esas son las limitantes, ¿no? O sea, si bien es cierto que el derecho usualmente hace uso de expresiones que en su sentido técnico son más acotadas que su aspecto coloquial, no deja de serlo que al ejercer el derecho de petición, las y los gobernados se encuentran obligados, perdón, no implica que al ejercer ese derecho, las y los gobernados estén obligados a conocer el sentido técnico de las palabras jurídicas, ni utilizarlos en ese sentido, ¿no? Entonces, es la autoridad quien está obligada a interpretar las palabras que se utilizan los particulares en el ejercicio de derecho de petición. Otra característica, esto que ya había adelantado y que tiene los porqués, inclusive como prueba para en todo caso la negativa ficta, es en duplicado para el acuse de recibo, ¿no? En la Constitución no se establece esto, no se establece este punto, pero es evidente que se trata de un requisito indispensable para garantizar una probable imputación a algún servidor público de vulneración del derecho constitucional. No es un requisito para ni su procedencia, ¿no? Ni para, o sea, es decir, el hecho de no tener un acuse no, no implica que la autoridad tenga que negarse a recibirlo. Implica que yo me quedo sin un elemento probatorio para que en todo caso diga cuando lo interpuse y ante quién, ¿sí? Entonces, bueno, ante el supuesto de que yo vaya a exigir ante los tribunales la declaración de que se violentó el derecho de respuesta, pues tengo que acreditar que efectivamente se elevó la petición, ¿no? Con este principio de quien afirma está obligado a aprobar. Entonces, la mejor forma de constatar que un escrito de petición fue presentado a un órgano o servidor público, pues es la presentación del acuse, ¿no? Que en la práctica pues es el sello de recibido o una copia del documento entregado. En los formularios, que ya había hablado, ¿no? De los formatos realizados ex profeso por las dependencias públicas, también sería necesario que reciba la persona un acuse formal de recibido o una copia sellada del documento donde conste la petición o documento que se entrega. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Porque el derecho de petición tiene muchas manifestaciones. Ahorita lo estamos viendo como una solicitud que se hace a una autoridad, pero dentro de esas solicitudes también están las que se formulan
por internet, ¿no? Que no dejan de tener una forma escrita. La forma escrita no quiere decir que hay un documento físico, ¿no? En donde se plasme, sino que hay algunas, ¿no? Que se pueden solicitar mediante formatos electrónicos. Y ahí también te expiden una acuse de recibo o te dan un número de folio. Nos pasa a algunos, a quienes lo hacemos, porque yo soy así, que pongo quejas ciudadanas, ¿no? Y a veces lo hago inclusive por redes sociales. Sí, en Twitter, ¿no? Porque lo utilizo mucho. Pues hay un bache, hay una fuga de agua. Que eso me recuerda que hace tiempo denuncié una fuga de agua, me dieron un folio y nunca me contestaron. Y voy a dar lata con eso. Pero eso después. Y entonces, esto, ¿no? El acuse de recibo podrá ser que me dan un folio para la atención del trámite, ¿sí? O sea, esto solo para decir que también inclusive este tipo de denuncias ciudadanas que luego formulamos por redes sociales y que me pueden decir, pues, ¿sabes qué? Que te voy a remitir el formato correspondiente, eso también me llegó a pasar con unos vecinos que hacían ruido, ¿no? Y entonces, pues yo interpuse una denuncia ante la PROSOC, y me dieron un formato, ¿no? El formato y hubo una serie de diligencias ahí que se realizaban, pero igualmente ese formato y al que le recae un folio para que yo pueda darle seguimiento a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esas distintas vertientes, ¿no? Entonces, hay algunas disposiciones presentes en la legislación que, desde luego, resultan enriquecedoras porque debe considerarse que la o el servidor público que recibe el escrito de petición tiene la obligación de, en la copia que se acompaña, sentar la fecha y hora de presentación o recepción, ¿no? Hay unos sellos, ¿no?, que dicen recibido y hay algunos que ya traen el marcador de la hora, pero no todos, ¿no? Y el número de documentos, la clase de los mismos que se acompañan. Esto pasa en las oficialías de partes, que dicen, se presenta el escrito, te dicen cuántas hojas trae, cuántos traslados, si se presentaron pruebas, si se anexan en originales y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las peticiones verbales? En los casos en que se permitan y en los supuestos en los que el peticionario declara que no sabe o no puede escribir y pide una constancia de haber formulado su petición. Entonces, en este caso, él o la funcionaria servidora pública deben extenderla en forma sucinta, ¿no? No hay un impedimento o prohibición legal que invalide esta interpretación. En la anotación en el acuse de recibo o la probable expedición de la constancia no implica, no tiene que implicar costo alguno para quien lo pide, ¿no? Y la posibilidad, ¿no?, de que en aquellos casos en que se presente una petición sin los documentos, el servidor pública que las recibe, si conoce cuál es el trámite, puede y debe de advertir esto al peticionario, ¿no?, para que en alcance presente los documentos, ¿no? La cita de los hechos, ¿no?, la narración de hechos concretos, que igual los fundamentos legales en que se basa la petición no son requisitos que se consignan en el texto constitucional y entonces se puede deducir que esto es una obligación para la autoridad, los servidores públicos, para determinar el contenido de la respuesta o petición. Ya me referí a esta parte, ¿no?, en el sentido de que se puede deducir, ¿sí? Entonces, bueno, mañana vamos a ver algunos otros criterios, ¿no? Todavía nos faltan estos requisitos y lo vamos a ir vinculando con la cuestión relativa a al acceso a la información, ¿no?, que es una vertiente que desde luego supone una ampliación de el derecho de petición, en tanto se trata no solo ya de la obligación de dar respuesta a, sino de dar acceso a una cierta documentación. Y ahí vamos a ver algunas otras vertientes, ¿no?, porque también tiene un carácter litigioso, bueno, puede tener un carácter litigioso, ¿no?, pero entonces, ¿cómo se vincula el derecho de petición con el acceso a la información, ¿no?, que es una vertiente, digamos, ya más acabada, que implica también, por lo tanto, redefinir la idea de la ciudadanía y su relación con la autoridad. Ahorita me paro aquí para saber si hay alguna pregunta, comentario que desearan formular. Sí, César Willebaldo. Gracias, maestro. Mi pregunta sería más bien una opinión suya. No sé si conoce el caso que una persona, un ciudadano, presentó un derecho de petición. ¿No me escuchan? ¿Ustedes lo escuchan?
Sí, sí se Yo no lo escucha. escucho. ¿Por Sí qué se no? escucha. Sí, sí se escucha. Maestro, ¿me escucha? A mí sí me escuchan ustedes, ¿no? Sí, Yo no escucho al compañero Sí. César Ah, Montiel. díganle al maestro que lo voy a escribir para que sea más sencillo, ¿no? De favor. dice que le va a escribir para que sea más ¿Alguien sencillo. me podría ayudar para decirme? Porque no tuve posibilidad de escucharlo por alguna razón. Entonces no sé si alguien me pudiera abrir el micrófono y decirme Le está qué fue lo que escribiendo, preguntó, a ver maestro, si le escuchó a alguien más. Porque le está no, escribiendo. también veo que está abierto el micrófono de Yacid Yuselmi Mora. A ver, déjenme intentar algo. A lo mejor ya sé por qué no se escucha. A ver, permíteme. A ver, ¿me puede volver a abrir el Bien, micrófono ¿me cualquiera de ustedes? escucha, maestro? Sí, ya ahora sí. Ok, entonces ya no lo escribo. Mi cuestión era que quisiera conocer su opinión respecto al asunto de la Suprema Corte, donde ejercieron facultad de atracción para conocer un derecho de petición que se hizo a través de Twitter al Sí. Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces ahí mi cuestión sería, ¿cuál es su postura? Porque hay un juez en materia penal que dice que no podría llevarse a cabo en redes sociales porque no existe el requisito de la firma, de que se identifique plenamente al peticionario. Sí. Pero por ende hay otras posturas donde dice que el derecho de petición no exige más que los requisitos del artículo 8º. Entonces, ¿cuál sería su opinión en respecto? Sí, yo creo que en ese caso en específico se puede perfeccionar. Es decir, se puede establecer, y para efectos inclusive de la fecha a partir de la cual se formula la petición, realizarse por cualquier medio, incluido las redes sociales. Claro, las redes sociales tienen esa complicación que pueden no ser fidedignas con relación a quién formula la petición. Por lo tanto, tendría que pedirse un requisito adicional, que es que en un plazo, no sé, 2, 3 días, comparezca a ratificar esa solicitud. Me parece a mí que esa sería una manera más o menos razonable, ¿no? De poder no solo garantizar el derecho de petición, que no se limite a aquello que se realiza de manera física, de manera escrita, sino también que se pueda ratificar. Ahora, no todos los requisitos, digamos, no todos los derechos de petición necesitan llevar una firma. Por eso les puse el caso de las denuncias ciudadanas que se formulan mediante Twitter. Aquí no importa, porque hay algunas denuncias que pueden ser el ejercicio de un derecho personalísimo, ¿no? O sea, si yo quiero una licencia, por ejemplo, ¿no? Una licencia de conducir, una licencia para una construcción, etcétera, pues tengo que hacerlo yo o mi representante legal. Pero si yo interpongo una denuncia ciudadana, por ejemplo, a esa denuncia tendría que recaerle una respuesta y no tendría por qué ser una limitante. O sea, aquí con lo que quiero decir es que depende del caso en específico. Si es que se trata de un derecho personalísimo, entonces se podría establecer como requisito adicional que se perfeccionara, ¿no? Si no es así y se trata de una denuncia ciudadana de cosas de la esfera pública, en realidad no importa quién lo interponga. Lo único que va a importar es que haya datos que permitan identificar la veracidad, no de la persona, de aquello que se denuncia. No sé si me explico. O sea, no importa si yo en mi Twitter soy Tarzán, ¿no? No importa si soy Alonso o soy quien sea, ¿no? Soy Mick Jagger. El chiste es que el usuario Mick Jagger está reportando una situación de hecho y está dando datos específicos para verificar que sí sucede, de manera tal que la autoridad lo único que tendría que hacer en ese sentido es otorgar un folio y si necesita pedir la información complementaria correspondiente para poder darle buen cauce. A mí me parece que las redes sociales sí pueden ser, dependiendo de las circunstancias específicas, un medio para solicitar actuar de la autoridad. Insisto, depende de cuál sea efectivamente la cosa que se pida. Si necesita, ahí sí, de una expresión inequívoca de la voluntad, porque se trata de un trámite que para ello lo requiere, pues entonces pedirle que adicionalmente comparezca a ratificar o a perfeccionar esa denuncia. Y si no, otorgarle el folio correspondiente, como puede ser el caso, decía, de las denuncias ciudadanas. No sé si responda con eso la pregunta. En concreto, sí, nada más que yo partiría de este ejemplo, porque usted menciona que ratifico de un folio, pero digamos, este escenario me pasó a mí.
Yo, por la época del temblor de 2017, yo estaba realizando mi servicio social en una independencia pública. Sí. Cuando fue el tema del temblor y nos sacaron a todos, nos dijeron que ya no podíamos volver a entrar. Y nuestro conflicto partió que casi toda la gente dejó sus cosas. Sí. Entonces, mucha gente empezó a preguntar a las cuentas de la secretaría, a las cuentas del gobernador, que cuándo podrían tener acceso al edificio para recuperar esas cosas, y nunca tuvieron respuesta. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hasta qué punto llega esa formalidad? Porque esta información, para saber, van a funcionar las oficinas, actos que se tengan que realizar para evitar conflictos por el temblor, básicamente dicen, es que acude a la instancia correspondiente y presenta tu petición. Sí, no, ahí yo, en ese caso en particular, yo creo que cualquier medio, inclusive redes sociales, ¿no? O sea, es cierto que no está contemplado, pero es que tampoco, como bien decía, tampoco el artículo 8º establece ninguna limitante. Inclusive son presentados por escrito, en redes sociales, independientemente de si se puede identificar a la persona o no, ¿no? Pero sí se puede, está formulado por escrito. Ahora, la firma solo sirve para acreditar una cierta legitimidad jurídica, pero esa no es exigible en todos los casos. Si yo presento un amparo, sí, pero en este caso, si yo estoy solicitando información a una autoridad que tiene la obligación de dármela, no se pueden exigir requisitos adicionales tales como una firma, porque para ese caso no es necesario, ¿no? Y además, pues todas las instancias públicas tienen, o la mayoría de ellas tienen su cuenta de Twitter. En todo caso, la autoridad, para hacer efectivo este derecho de petición, tendría que haber respondido diciendo cuál es la autoridad correspondiente en todo caso, ¿no? Es decir, escríbele a tal o mándale un mensaje directo a tal otra autoridad, ¿no? Pero esos laberintos burocráticos muchas veces son no solo violatorios del derecho de petición, sino que son enredos innecesarios porque la materialización de este derecho no exige esto de, pues preséntalo con la autoridad correspondiente y pues ya será tu problema saber cuál es, ¿no? Sobre todo si lo que se está solicitando es una situación muy concreta en donde fácilmente puede haber una respuesta, independientemente de cuál sea la autoridad. Inclusive, hay algunas veces que lo canalizan por las mismas redes sociales, porque a mí me ha sucedido también, ¿no? En donde dicen, pues lo canalizamos, por ejemplo, ¿no? Un asunto de vialidad, y te dicen, sí, lo canalizamos al departamento correspondiente para su debida atención. O sea, no son restricciones. El derecho de petición no es una camisa de fuerza para que la autoridad diga, pues no soy competente y tú arréglatelas, ¿no? Porque, insisto, esto se debe de hacer extensivo a la obligación de, si sí conocen cuál es la autoridad correspondiente, canalizarlo y avisar a la persona cuál es, no para que entonces lo presente ante ella, sino para hacerle saber a quién, de qué autoridad es de la que debe de recibir la respuesta, pero que la misma ya fue dada, o sea, la petición ya le fue entregada a esta autoridad, sobre todo porque las redes sociales pues lo permiten de manera más o menos sencilla. O sea, concretamente sí se puede formular en redes sociales y tendría que haber una respuesta. Y no podría ser una limitante decir, no, pues presentan la autoridad correspondiente y pues ya sabrás tú cuál será, ¿no? Gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces, pues nos vemos el día de mañana, ¿no? Seguiremos hablando un poquito de este derecho de petición, vinculándolo ahora con el acceso a la información. Disculpa un poquito por el equívoco, ¿no? Que sucedió aquí con la logística, pero bueno, independientemente de eso, espero que no haya sido demasiado pesada la clase y nos vemos el día de mañana, ya viernes, y gracias a ustedes. Disculpa aceptada, maestro, no se preocupe. Gracias. Que tengan buen Muchísimas día. gracias. Así pasa. Que tengan buen día a todos.